Hoy preparo para ti arroz con leche estilo asturiano. Hola mi gente, qué mejor para estas fechas que preparar un delicioso arroz con leche. Voy a prepararlo estilo asturiano. Haremos el arroz bien caldosito pero cremoso con su toquecito de mantequilla. Le vamos a añadir además el toque del anís que le da un aroma delicioso y por último lo terminaremos con ese azúcar tostadito que es una locura. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos o también los tienes en la descripción. Comienza poniendo a calentar la leche y la nata y en otro recipiente ponemos a calentar el agua. Al agua le vamos a añadir los aromas, es decir, la piel de limón, la canela y el anís. El tipo de arroz para preparar este plato es al gusto. A mí me gusta utilizar arroz sabroz de brillante, porque es un arroz vaporizado pero de grano redondo y además absorbe todos los aromas súper bien. Hago este paso de cocer primero el arroz un poco en el agua junto con los aromas, porque los aromas se infusionan mucho más fácilmente en agua que en leche y nos va a quedar mucho más sabroso, ya lo verás. Déjalo que hierva un par de minutos y antes de que se seque del todo, quita los trocitos de canela y de limón. Ya lo tengo casi seco y es hora de añadir la leche con la nata caliente. Añade primero 3 cacitos y deja que hierva. Y vamos a utilizar la misma técnica que se utiliza para un risotto. Vamos a ir añadiéndole líquido en función lo vayas necesitando. Es importante que vayas removiendo para que no se te agarre al fondo y cuando vaya embebiendo parte del líquido, pues vas añadiendo más, así hasta terminar con toda la nata y la leche caliente. Esta cantidad de nata y de leche que ves en la receta está adaptada al tipo de arroz que yo he utilizado. Si vas a utilizar otro tipo de arroz, como un arroz redondo normal, es posible que necesites un poco más. Una vez que hayas añadido todo el líquido, añade el azúcar y remueve para integrarla bien. Vamos a añadir también una pizca de sal que va a potenciar muchísimo el sabor. Y terminamos añadiendo la mantequilla en dados. Esto va a terminar de darle una cremosidad extra a nuestro arroz y fíjate cómo ha quedado, ¿eh? ¡Wow! Se ve súper cremoso. En total he tenido el arroz cociendo en la leche y la nata unos 20 minutos, pero ya te digo que esto dependerá del tipo de arroz que utilices. Ve probándolo con una cuchara hasta que esté en el punto que te guste. Yo lo voy a emplatar en bowls individuales, pero también lo puedes emplatar en una fuente. A mí me ha dado para 5 raciones. Bueno, y ahora viene lo que hace especial este arroz tipo asturiano. Una vez ha enfriado un poquito el arroz para que se cree una pequeña costra, vamos a espolvorear azúcar por encima. Y toca quemarla para que quede ese punto tostado tan especial. Puedes utilizar un soplete, como ves aquí, que funciona de maravilla, y con la punta de la llama, poquito a poco, vas caramelizando el azúcar. Cuidado no quemarlo porque amarga. Yo utilizo una pala de quemar profesional, que es una maravilla, pero con el soplete te puedes apañar perfectamente. Incluso he visto hacerlo con una cuchara calentada al fuego y luego con el dorso de la cuchara lo vas quemando. Y ya tienes listo mi arroz con leche tipo asturiano, que es una delicia. Fíjate, fíjate, mira cómo rompe el caramelo y lo cremoso que queda. Bueno, espero que te animes a preparar esta receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.